Bendiciones de lo alto, guerreros esforzados y valientes. Una vez más, con una enseñanza en el módulo de la familia. Creo yo que esta es la última enseñanza y sé que será de bendición para su vida. Seguimos orando porque queremos que las familias sean restauradas y sean establecidas en el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Este tema yo pensaba para mí que debía ser un mensaje de introspección a fin de corregir, de enmendar, ¿verdad? Partes, actitudes, ciertas carácter, ¿verdad? Que tenemos nosotros y así poder sanar nuestras generaciones. Es un tema de autoconocimiento para meditar, de percepción, comprensión e interpretación de las propias emociones, pensamientos y conductas a fin de reforzar lo que está bien, por supuesto, y decir si está bien, voy a seguir, es por aquí. Y bueno, corregir aquello que nos daña y de una u otra forma también dañamos a otros, a los que están en nuestro entorno. Esto tiene que ver mucho con pararnos en esa brecha, ¿verdad? Nosotros le decimos al enemigo que hasta aquí, porque nos paramos para que no afecte a nuestras generaciones con maldiciones de enfermedad, con maldiciones de brujería, ¿cierto? Pero en este caso vamos a pararnos nosotros mismos, por decirlo así, y meditar y corregir, hacer esas correcciones que nos dañan y que hace imposible que las relaciones interpersonales sean satisfactorias de una u otra manera. Entonces, hay diferentes tipos de hijos, claro, esto lo vamos a hablar de acuerdo a la luz de la palabra. Podemos ver el principio, Caín y Abel. Caín fue una persona, un hijo envidioso de lo que hacía su hermano, y Abel era un hombre que se esforzaba por dar lo mejor y por agradar a Dios. Y en este caso, los hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, no todos son iguales. Nosotros somos diferentes, ¿verdad? Nuestros hermanos. Y vemos ciertos Caínes en las familias y puede ser hasta nosotros mismos. Y vemos a un Abel. ¿Qué pasa? Que Caín se despierta su envidia cuando ve que alguien se esfuerza y lo premian y él no recibe nada. O sea, aquí podemos ver ese primer ejemplo bíblico de hijos que son como Caín, y no cree usted que esto se ve nada más hacia su ofrenda a Dios. Esto extrapólelo a que seguramente y muy seguramente así era Caín y Abel con Adán y Eva, que eran sus padres. Uno era una persona que no le satisfacía nada, que tenía envidia, y el otro se esforzaba y seguramente en esos esfuerzos él recibía elogio de sus padres, pero el otro no recibía elogio porque no se esforzaba, porque hacía las cosas de mala gana y de mala manera. Y bueno, vamos a ir, a medida que vamos leyendo la palabra, yo quiero que usted le pida al Espíritu Santo que, que le dé ese discernimiento, amén, que necesitamos para ir corrigiendo primeramente en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros primero somos los que tenemos que enmendar. La palabra lo dice muy bien, no vayas a sacarle la paja que tiene tu hermano y saca tu viga primero. Entonces tenemos que sacar primeramente nuestra viga, lo que nosotros estamos haciendo mal. Yo quería al principio en esta enseñanza decir, bueno, para saber qué clase de hijos tenemos, pero yo creo que el Señor fue que me volteó la tortilla y dijo, no, vamos a ver primero qué clase de hijos somos nosotros, porque también afecta mucho lo que nosotros somos, cómo nosotros somos como hijos. Eso afecta la vida de nuestros hijos y ellos están viendo eso. Y obviamente que si nosotros somos malos ejemplos, ¿verdad? Porque ellos van a tomar el ejemplo, malos ejemplos, malos hijos o hijos que no honran, ¿verdad? A padre y a madre, ellos van a tomar eso mismo para sí. Y allí es donde nosotros tenemos que enmendar, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero a mi mamá porque ella me rechazó, pero yo sí quiero a mi hijo. Y ahí, porque yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá conmigo. Y ahí está la persona
a pesar de que, bueno, tiene que sanar, ¿verdad? Esa situación con su mamá, pero allí ella está enmendando su error, ¿verdad? Ella está enmendando el error con su hijo. Allí ella lo está haciendo, ella está enmendando, no, yo sí voy a querer a mi hijo para que no le pase como me pasó a mí. Y allí ya hay una enmienda para que esto no siga pasando a las otras generaciones, aunque igual es recomendable por sobre todas las cosas perdonar, ¿cierto? Perdonar porque, como le digo, nosotros nos comportamos con nuestros padres de una manera y a pesar de que queremos a nuestros hijos están viendo y ellos están viendo ese ejemplo, que a lo mejor ellos no conocen el pasado, no saben qué pasó, pero están viendo cómo uno está tratando al padre. Y esta es la primera enseñanza y el primer mandato, como dice la palabra, con promesa. Y no nada más. Está en Efesios 6:1, que vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 6:1, que habla, hijo mío, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, es justicia. Hay hijos que son justos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esto es tremendo. O sea, miren la promesa que implica el honrar a nuestros padres, ¿verdad? Tiene promesa. Tenemos larga vida sobre la tierra. Sino, por el contrario, somos cortados. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Esto es una espada de doble filo. ¿Por qué es una espada de doble filo? Porque si nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, ellos van a venir y nos van a deshonrar. Ciertamente, ellos van a venir y van a deshonrar y entonces no se va a cumplir en ellos. Por eso le digo que corta para aquí, corta para allá, la promesa de ese mandamiento de que les va a ir bien en su vida. Entonces esto nosotros tenemos que dárselo a nuestros hijos con astucia, porque fíjese que aquí el Señor, su mandato es que honren a los padres. Aquí no está diciendo si tu papá es esto, si tu papá es lo otro, si es el más amoroso, entonces honralo. No, aquí eso no importa cuál ya ha sido tu padre o tu madre la que te tocó, simplemente tienes que honrarla. Ahora bien, los padres que no provoquen a ir a los hijos. ¿Por qué? Porque entonces levantan lo que es la deshonra, ¿verdad? Pero, sin embargo, a pesar de todo, no hay ningún efecto para esto. Pareciera, pero hay una deshonra que a su vez se convierte en maldición, pues para la familia se convierte en enemistad, en pleito, en hijos orgullosos, rebeldes, ¿cierto? Que es otro tipo de hijo, un hijo rebelde. En Éxodo 20:12 también habla, para que vea que esto no nada más se le ocurrió, sino que ya estaba establecido desde el principio. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor Dios te da. O sea, la clave, amados, de la estabilidad social es esto, el tener esa reverencia. ¿Por qué? Porque es la primera autoridad que nosotros vemos. Cuando nosotros aprendemos a respetar a nuestros padres, respetamos la autoridad. Si nosotros no respetamos a nuestros padres, nosotros no respetamos a nadie. No respetamos las autoridades, eso se ve mucho. No respetamos a las autoridades. Y una de las cosas por las cuales, vamos a leerlo en Ezequiel 22:7, una de las cosas que causó el exilio del pueblo de Dios hacia Babilonia fue esta, que causó ese destierro, que fueron llevados a esclavitud. Ezequiel 22:7 dice, en ti, esto le está hablando el castigo de Jerusalén, en ti despreciaron al padre y a la madre. Mire, en ti, o sea, en esas tierras allí hubo desprecio hacia el padre y hacia la madre. Y por causa de esto, al final él dice, el 15, yo te dispersaré de entre de las naciones, te esparciré por las tierras
y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Esto es tremendo lo que el Señor, la sentencia que Dios dio como castigo. Y entre esas estaba eso, que habían despreciado al padre y a la madre. Los llevó al exilio babilónico. En Efesios 2:2 habla de los hijos de desobediencia. Habla en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Mire cómo Pablo lo dice, en otro tiempo, o sea, ya esto no es para nosotros. E igual como las relaciones con nuestros padres. Si en ese tiempo, en el pasado, antes de usted venir a Cristo, se llevaba mal con su papá, con su mamá, había cosas que no se aceptaban, que había una rebeldía, una desobediencia, era en otro tiempo. Ya usted pasó a ser una nueva criatura, ya no es desobediente, ¿verdad? Y entonces ya la relación con su padre o con su madre ya tiene que procurar usted enmendarla, procurar que esa relación sea restaurada. Si antes era, no, porque ella es la culpable de que yo no estudié, porque ella no es es la culpable de que a mí me fue mal y por eso yo me fui de la casa y yo salí embarazada. Ya eso pasó, o sea, ya usted se acercó a Cristo, ¿verdad? Y ya es una persona mayor de edad también, en caso de que ella sea mayor de edad, ya una persona que tiene decisiones propias, ¿sí? Y ya hay que enmendar, hay que cambiar pues ese chic, por decirlo así. En Efesios 5, a partir del 6 dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una característica de estos hijos de desobediencia, bueno, andan según las pasiones de la carne, andan en sus vanidades, son vanidosos, son caprichosos. Entonces el Señor dice, ya ustedes no son partícipe de eso, ni se hagan partícipe con ellos, porque antes ustedes eran tiniebla, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Entonces aquí tenemos otro tipo de hijo, el hijo de luz. Hay un hijo que es de desobediencia y está el hijo de luz. Se supone que nosotros tenemos que ser hijos de luz. En la luz, dice, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor. Allí este es el tema de hoy, examinar. Examinar y meditar qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le agrada, ¿verdad? A nuestra madre, a nuestro padre, para darles esa alegría, vamos a decirlo así, y sea de bendición, porque provocamos bendición de los padres. La bendición de los padres es súper importante. ¿Qué habla en el 2, Efesios 2, a partir del 3, de eso de los hijos de desobediencia, de las características? Dice que satisfacen los deseos de la carne y de la mente. Hay gente, amados, que percibe cosas distorsionadas, que percibe cosas que mi mamá nunca me quiso, mi papá siempre me despreció, él esto. Y mire, por más que el papá o la mamá trate de enmendar ese error, porque vamos a decir, ya maduró, lo tuvo en un tiempo que estaba adolescente, ¿verdad? Y todo esto, esas personas aún viven con esos resentimientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que también hay otros hijos que son de la ira. Y la palabra habla que nosotros no podemos, que nos podemos airar, pero sin pecar, y que no se oculte el sol sobre nuestro enojo. O sea, inmediatamente ir a perdonar o pedir perdón si fuera el caso, porque es parte de ser humildad, es parte de ser humilde, de la humildad, de no ser orgulloso, que también vemos que hay hijos que son orgullosos y son gente que lamentablemente, mire, si no se hace eso, ¿qué pasa?
se produce la raíz de amargura. Y esa raíz de amargura contamina entonces a nuestros hijos y a los que viven con nosotros. Y el Señor en el Efesios 2:4 habla que tengamos nosotros, que Dios es rico en misericordia y por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, o sea, el amor de Dios nos justificó a nosotros, ¿verdad? Por gracia, no es porque lo merecíamos. Entonces esto nosotros también tenemos que darlo, extrapolarlo, practicarlo en nuestras vidas, justificar. Y la palabra es justificar. Cuando nosotros justificamos, se nos hace más fácil perdonar. Cuando nosotros justificamos y nos ponemos, creamos empatía y nos ponemos en los zapatos del otro, de nuestra madre, de nuestro padre, y vemos su situación anterior, decimos, ok, con razón pasó esto. Es que mi mamá no recibió amor, por ejemplo, fue muy maltratada por sus padres o no conoció a sus padres, el quien lo crió fue su abuela. Hay un abandono allí. Bueno, yo voy a enmendar esto con mi hijo y ya yo sé que ya no puedo juzgar más a mi mamá ni voy a criticarla por eso. Cierto, ya no voy a ser más indiferente con ella, ya voy a hacer a cumplir lo que dice la palabra. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos volvemos desobedientes y no honramos a nuestros padres, también estamos desobedeciendo al Señor. Porque si el Señor lo estableció como mandato, dice que es un mandamiento en su palabra, no le estamos obedeciendo, entonces estamos desobedeciendo también al Señor. Y bueno, les invito a leer lo que es Efesios 1 a partir del 3, porque ahí habla de que por su amor nos predestinó para adopción, o sea, como hijos para sí mediante Jesucristo. Ahora somos adoptados como hijos para el Padre. Amén. También vamos a seguir leyendo, vamos a Proverbios 16:5, y habla de la abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Los hijos que son altivos. Allí viene también que no tienen misericordia, porque ciertamente la gente que es altiva no les cuesta tener misericordia. Y el Señor nos demanda que tengamos misericordia. ¿Para qué? Para expiar nuestras culpas y que tengamos el temor del Señor. Corazón altivo, el Señor lo, lo desprecia, no le gusta, lo mira de lejos. Proverbio 21:24, mire lo que habla. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Aquí vemos las características de un hijo perezoso que es altivo, que es arrogante, es escarnecedor. No le gusta trabajar y el deseo, ¿por qué? Porque tiene codicia, todo el día codicia y se vuelve pues arrogante, se vuelve orgulloso, se vuelve altivo, pero también de paso es perezoso. Hay personas así. Yo he conocido personas así. Usted a lo mejor también ha conocido personas así. Y si en algún momento usted era así, ya le digo que es nueva criatura, amén. Entonces tenemos que dejar esas conductas pasadas porque ya no pertenecen al hijo de la luz, sino a hijos de desobediencia. Hay personas, aún he conocido hasta hermanos, que escarnecen a sus padres, que hablan mal de ellos. Entonces, ¿qué dice en Proverbios 20:20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. O sea que en medio de una tribulación, en medio de una adversidad, ¿verdad? Se apagará esa lámpara. La podemos tomar de dos formas. La podemos tomar como muerte, ¿verdad? Porque la lámpara, ¿verdad? A mis ojos, dice la palabra, en medio de la tiniebla puede tomar como que será cortado, como lo dice la palabra en Éxodo. Pero también lo podemos tomar como la muerte espiritual, ciertamente, porque recuerde que en el Antiguo Testamento era la palabra más radical y era hecha carne. Ahora la muerte ocurre en la parte espiritual, no es que no deja de ser, como yo les he explicado, un adulterio, anteriormente la gente la apedreaba, la mujer, y moría. Y ahora también hay una muerte, pero hay una muerte espiritual. Y así pasa también en esto. Entonces, en medio de una adversidad,
que tú no tengas tu lámpara llena, vamos a decirlo, con aceite, como las vírgenes sensatas, se te va a apagar, se te apaga esa lámpara y no vas a tener donde asentarte, donde buscar ese pronto auxilio, vamos a decirlo, ese apoyo, se va a entenebrecer tu mente. ¿Por qué? Porque estás en una situación de tinieblas, porque has maldecido a tu padre y a tu madre. Y maldecirlo no es nada más decirle maldito, maldita, como siempre les he dicho, escarnecer a tus padres es objeto de maldición, estás maldiciendo, estás exponiéndolo a la luz, no los estás cubriendo, no los estás guardando, no estás honrando. En Proverbio 30:11 dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Entonces, hay gente que hace eso y el Señor lo condena ese tipo de conductas porque son insensatas, están en pecado. Y de una u otra manera, esto daña a la sociedad, porque son hijos que son eh, hijos que son rebeldes. Y si es rebelde con su papá y su mamá, imagínense qué esperanza puede quedar para los demás. Entonces, en el proverbio no se los leí, pero en el proverbio 20, el 21 dice, y esto también habla, vamos a ir a otro hijo, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Y esto nos recuerda al hijo pródigo. Leamos en Lucas 15, eso está en el versículo 11. Cierto hombre tenía 2 hijos. Allí vamos a leer 2 tipos de hijos. El menor de ellos le dijo al padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. O sea, que le deseó la muerte prácticamente, porque ustedes saben que uno hereda es después que los padres mueren. Él de una vez reclamó su herencia. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, o sea, que el padre accedió, el papá le repartió sus bienes, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Podemos ver que incurrió en actos de desenfreno y de inmoralidad. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos. En ese tiempo el cerdo era lo más despreciable que había para los judíos. Ellos consideraban eso la peor clase de los animales impuros. Y entonces él deseaba llenarse, imagínese, el estómago con lo que comían los cerdos, en este caso eran unos algarrobas, pero nadie le daba nada. Se quedó que ni siquiera las limosnas pues le servían porque nadie le daba nada. ¿Qué le pasó? Es como le dije en el proverbio, se le apagó su lámpara en medio de tinieblas, porque aquí él estaba pasando por dificultad, pero fue algo que él se buscó, porque él con el papá tenía todas las comodidades. ¿Y qué hizo entonces? Él vino y se levantó y dijo, bueno, me iré con mi papá y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo. O sea, venía ya arrepentido, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Pero el Padre en su misericordia, y así es Dios con nosotros, y yo estoy seguro que también muchísimos padres son así con sus hijos, le dio cobija, porque ese es su hijo. A la final, ese es su hijo, y él reconoció que había hecho mal. ¿Y el que hizo el papá? Le dio un banquete a ese hijo pródigo. ¿Cuántos hijos pródigos no hemos visto que van y hacen desastre, tienen una vida desordenada, de inmoralidades, ¿verdad? De desenfreno. Y luego, ¿por qué? Por causa de rebelión. Esto es parte de ser un hijo rebelde. Es una de las características, ¿verdad? Hijo de desobediencia. Y luego regresan porque les fue mal, porque ciertamente despilfarraron todos. Hay unos que van a regresar y van a regresar ya maduros y con un verdadero arrepentimiento. Hay otros que lamentablemente regresan así, pero hay todavía, yo creo que aquí en este también, porque ese arrepentimiento, como les dije, nosotros somos nuevas criaturas, pero es un proceso de renovación. Eso no es de la noche a la mañana que ya me arrepentí y soy nueva criatura. Sí, pero nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ocurrir una metanoia en nosotros y eso se hace poco a poco. Por eso es que hay que tener un despertar de conciencia
Y yo quiero y pido en el nombre de Jesús, declaro que esta enseñanza abra, ¿verdad?, esa puerta, ese despertar de conciencia para corrección, para ir corrigiendo lo que todavía aún nos hace falta corregir. Y no es que lo hayamos alcanzado y que lo vamos a alcanzar, porque la palabra dice que nosotros, bueno, la obra se perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. O sea, que mire lo que nos falta por resarcir, ¿verdad? Y entonces, bueno, el padre hizo hasta banquete con él. Pero aquí también tenemos al hijo mayor. Su hijo mayor es otra característica, la característica del hijo mayor. Estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa y oyó músicas y danza, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado un becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y el hermano que hizo se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entraba, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna ordenanza tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero vino este hijo tuyo, mire que lo hizo de manera despectiva, que ha consumido tus bienes con rameras y mataste para él becerro engordado. Esto no le parece un ejemplo de casa, esto se vive hoy en día. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, ¿qué pasa con el hijo mayor? Esta característica aquí en el hijo mayor es que él no se había dado cuenta de la gracia. Él creía que las cosas eran por mérito propio, que él tenía su salvación, vamos a decirlo, por él, así como actúan, por ejemplo, porque este hijo mayor simboliza a los fariseos, a las personas que son muy religiosas, tienen esa religiosidad hipócrita, ¿verdad? Y no, así como el que estaba, Señor, ten misericordia de mí en el aposento, y venía el otro y le decía, no, porque yo soy esto y estoy quien salió justificado. Ciertamente este hombre actúa así, que no tiene ese amor real, porque él se tenía que haber alegrado, ¿verdad? Con, con su papá, porque llegó su hermano. O sea, debió haber sido motivo de alegría, pero él contaminó su corazón y dijo, no, porque yo sí te obedezco, yo sí hago caso, pero lo hacía, era de una forma religiosa. ¿Quién sabe que realmente estaba albergando él en su corazón? Él estaba haciendo méritos, ¿verdad? Pero no era con amor, no era con el amor suficiente. Y eso es característica también de nosotros. Tenemos que ver porque tenemos que ser movidos a misericordia. Y si imagínense, nuestro padre, nuestro papá está contento por un hijo, por esa reconciliación, ¿verdad? De un hijo, ¿cómo nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para eso? No podemos como hermanos ni como hijos. Otro ejemplo de primogenitura está la vida de Esaú, ¿verdad? Cómo él despreció, eso está en Génesis 25, a partir del 27, cómo ellos se peleaban y por un plato de lentejas, un guisado, vino Jacob, le negoció la primogenitura a Esaú. Pero aquí se vio que realmente Esaú, él no le interesaba, él no valoraba, él muy poco valoraba esa primogenitura. Para ellos, recuerde que la primogenitura era extremadamente importante. Mire todo lo que la bendición del Padre, lea Génesis 41, como cuando iba a morir Israel, vino y tomó a todos los hijos, ¿verdad? Y a cada uno él dio la bendición, porque él había recibido esa bendición y sabía lo importante que era la bendición de un padre hacia los hijos y sobre todo lo del primogénito, puesto que el primogénito llevaba doble porción, eso lo podemos leer en Deuteronomio. O sea, ahí vemos que realmente Esaú era tosco, la característica de ese primogénito, él era tosco, le gustaba el aire libre. Jacob estaba más cómodo en las cosas de la casa, pero Esaú, ese mismo libertinaje lo llevó también a tener, acuérdese que una de las cosas es que Rebeca estaba molesta porque tenía una mujer que no era de su mismo linaje. Eran mujeres que él contaminó, ¿verdad? Contaminó su raza, vamos a decirlo, con mujeres que eran idólatras, que participaban en otras cosas. Y allí vemos pues que a él realmente poco le importaba su primogenitura y esa creencia de las cuales ellos venían.
Mire lo importante de la primogenitura, lo vemos en Éxodo, en Deuteronomio 21, perdón. Voy a leer a partir del 17. Dice, sino que reconocerá al primogénito, al hijo, en este caso porque el hombre tenía dos mujeres, de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene. Este era el derecho de la primogenitura. Le daban una porción doble de todo lo que tenía, porque él es el principio de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. Perdón, les estaba hablando de Génesis 41, no, es Génesis 48, donde habla ya de que el Señor Jacob bendice a los hijos de José y habla la profecía acerca de sus hijos, de cada hijo que los llama, porque ya era el tiempo de morir. Y recuerde, como le dije, que es el tiempo de morir donde ellos bendecían y daban la herencia a cada quien. Seguimos leyendo porque en Éxodo 21, en el 18, habla algo tremendo que es los hijos tercos y rebeldes. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, mire lo que se hacía antes, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera de los ancianos de su ciudad a la puerta de su ciudad natal y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, y así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Mire lo tremendo que era antes tener un hijo rebelde, un hijo que terco, que no hacía, o sea, lo cortaban de una vez para quitar como que esa aflicción en medio de ellos. En Proverbios 29 dice, el hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Y en el 28:14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Y bueno, eso lo podemos ver ahora. Eso lo vemos ahora. Gente, hijos que han sido tercos, que han sido rebeldes y siempre se les reprende y no seas así, lo regañan y por más que sea no desobedecen. De repente son quebrantados sin remedio, de repente, como dice, se apaga su lámpara en las tinieblas, de repente caen en ese infortunio. Por eso tenemos nosotros como padres saber, ¿verdad? Pedirle amor y saber disciplinar a nuestros hijos. Y eso le damos gracias a Dios porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Antes no lo teníamos y bueno, hacíamos como bien nos parecía, como la palabra misma lo dice, que la disciplina que antes los padres disciplinaban y ciertamente hacíamos como bien nos parecía. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, amén. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Dios es amor. Y si tenemos el amor de Dios en nosotros, vamos a disciplinar a nuestros hijos con amor. ¿Por qué? Porque es importante disciplinarlos. Los niños de por sí pequeños, si ustedes ven en el área de psicología, están las etapas de los niños, ¿verdad? Que algunas no es que sean dictaminadas así, pero hay otras que sí, ciertamente tienen mucho que ver con la edad de los niños. Al principio el niño es egoísta, por así decirlo, porque él no conoce de empatía, él no sabe de consideraciones con el prójimo. Él lo que quiere, eso es lo que quiere y así lo quiere y para allá lo quiere y no le importa porque él no mide consecuencias, no tiene esa capacidad. Pero ya cuando va creciendo, entonces él empieza a ser considerado con el prójimo, eso creo que se da a partir de los 7 años. Empieza a ver esas consideraciones, empieza a ver al otro prójimo que también siente, que también puede compadecerse, que puede considerar a su mamá o a su papá, ya lo entiende, pero si se lo dices antes, él no sabe de eso. Entonces tenemos que tener ese amor, ¿verdad? Ese amor para disciplinarlos y esa sabiduría para disciplinarlos con amor. Y bueno, nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo como ahora hijo mayor, como primogénito, ¿verdad? De todo. Él va a ser nuestro ejemplo. Y está, ¿quién es Él? Bueno, el que obedeció, ¿verdad? Con su obediencia hizo que nosotros, por medio de esa obediencia y de ese sacrificio, hizo que nosotros tuviésemos vida eterna, ¿cierto? Y él decía, yo hago lo que mi padre hace, lo que mi padre me dice, eso es lo que voy a hacer. Y nosotros ahora, amados,
tenemos a nuestro Padre, que es el mismo que nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la palabra. Y cerca de nosotros está la palabra. Tenemos que guardarla, amén, alimentarnos de ella. Y al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque nosotros somos templo, ¿verdad? Y entonces así Él nos va a ir corrigiendo. A veces las personas discuten, a veces nuestros hijos discuten con nosotros o nosotros discutimos con nuestros padres y resulta que es un espejo. Hay un espejo, es el retrato de lo que ellos hicieron o estamos viéndonos a nosotros mismos allí, ¿verdad? Y estamos volcando nuestra frustración, nuestra rabia, nuestros resentimientos, echándole la culpa al otro, pero es que nos estamos viendo en ese espejo. Entonces, bueno, yo creo que el principio de todo, primeramente, es perdonar. Amén. Perdonar a nuestros padres. Vamos a orar. Ya terminamos la enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu bendita y santa presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor. Y Santo, si usted se ha identificado con uno de esos hijos, diga, Señor, yo me he identificado con el hijo pródigo, con el hijo rebelde, con el hijo de desobediencia. Señor, yo quiero cambiar. Perdóname, Señor, perdóname por mi mal conducta, perdóname por pensamientos que he tenido que sé que no vienen de ti. Hoy yo decido, Señor, llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Hoy yo quiero renunciar a seguir siendo un hijo desobediente, un hijo rebelde, Señor, un hijo que maldice a sus padres, que no los honra. Enséñame, Padre, aún si mis padres, si tiene sus padres vivos y tiene la oportunidad, amén, para honrarlos. Y al Señor, enséñame a honrar en vida a mis padres. Perdóname si los escarnecí, perdóname si hablé mal de ellos con otras personas, los malpuse por mi rabia, por mis frustraciones. Padre, yo te pido perdón hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y enséñame, Señor, a resarcir de alguna manera este daño y que esta iniquidad no pase a mis generaciones, porque si usted se pone a ver, a usted no le gustaría que sus hijos vinieran y hablaran mal de usted, la malpusieran o la deshonraran, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Se ha cortado esto, Señor, y enséñame. Enséñame, Padre, con amor, con sabiduría, a disciplinar a mis hijos, a orientarlos, a llevarlos, Padre, hacia tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Perdóname. Vengo con corazón contrito. Quiero resarcir mi error. Yo renuncio al orgullo, a la altivez. Renuncio a la ira, a las palabras maldicientes. Yo renuncio, Señor, a ser una escarnecedora. En el nombre poderoso de Jesús. Echo fuera de mí todo espíritu axalónico, todo espíritu de leviatán. Echo fuera toda rebelión de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Toda iniquidad de familias disfuncionales, divorciadas, de hijos tercos, borrachos, delincuentes. Ahora en el nombre poderoso sale de nuestra vida, sale de nuestra genética, sale toda herencia de maldición. En el nombre poderoso de Jesús, toda lengua de maldición que se haya levantado ahora sale de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder y aplico esa sangre preciosa sobre mí para ser lavada, para ser redimida, para ser justificada ante el Padre y hallar misericordia y oportuno socorro. Y aplico esa sangre preciosa sobre la vida de mis hijos en el nombre de Jesús para que venga, Señor, bendición sobre ellos. Padre, toda maldición sea cortada, Señor, y que esto no trascienda más. En el nombre de Jesucristo. Enviamos ángeles, Señor, ahora a derribar y a destruir todo lo que el enemigo orquestó, todo diseño infernal, todo diseño de tinieblas. Ahora es derribado en mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Se derriba todo diseño de iniquidad de hijos, padres delincuentes, malagradecidos, borrachos, pródigos. Se derriba ahora en el nombre de Jesús todo diseño, Padre, que va contra tu diseño, todo antidiseño de los cielos caiga por tierra y se establece, Señor, el diseño que tú hiciste, el diseño, Padre, que iniciaste desde el principio de la creación, un diseño de paz, de gozo, de armonía, de donde el hombre, Señor, dejaba a su familia, a su padre y a su madre para unirse a su mujer, ser una sola y, Señor, sojuzgad la tierra. Padre, que tomemos esa autoridad que el diablo nos ha querido quitar, que la tomemos, Señor, para ejercer, Padre, tu voluntad en esta tierra y para traer los diseños de los cielos aquí. Sea manifestado, Padre, tus hijos, sea manifestado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque la creación anhela la manifestación de tus hijos. Seamos manifestados, Padre, para mostrar tu gloria, para mostrar, Señor, tu victoria, para mostrar, Padre, tu amor y tu poderío hacia esta tierra.
En el nombre de Jesús, yo oro, Padre, y declaro que esta enseñanza va a ser de bendición, que va a traer, Padre, una meditación, va a traer, Señor, una contristación a nuestras vidas, va a ser de reflexión en el nombre de Jesús para corregir lo que haya que corregir. Amén, amén, amén. Te bendigo, bendigo tu familia, bendigo tu casa. En el nombre de Jesús declaro provisión sobre tu vida y declaro el entendimiento, el esfuerzo, el llenarte de valor para cambiar esas áreas que tengas que cambiar. Amén.